¿Qué tal, amigos? Estoy seguro que mucha gente llegará a este vídeo buscando algún tipo de respuesta, argumento o excusa a las caídas que estamos viendo en Bitcoin y cripto estas últimas semanas. Si tú eres una de esas personas, déjame decirte que saldrás de este vídeo con una perspectiva de mercado mucho más amplia. Ten en cuenta que el día de ayer se cerró la primera vela mensual negativa en Bitcoin desde agosto del año 2023. Es decir, tenemos septiembre del 23, octubre, noviembre, diciembre del 23, enero, febrero, marzo del 24, con un movimiento alcista de 7 meses consecutivos al alza en Bitcoin con un 200% acumulado. Y después del cierre de la vela mensual del mes de abril, envolviendo por completo la del mes anterior, podemos decir con una alta probabilidad que ahora sí que estamos entrando o ya hemos entrado en una corrección que probablemente sea proporcional en tiempo o en precio a ese alza del 200%. Y que muy probablemente también estas correcciones sean para, en algún momento, reanudar la tendencia alcista de grado mayor en la cual se encuentra Bitcoin. Bajo mi punto de vista, y es algo que he comentado en muchas ocasiones en este canal, lo mejor para Bitcoin y cripto todavía está por llegar en este ciclo, y yo lo espero para diciembre de este año o primer trimestre del año 2025. El efecto del halving ya sabéis que suele llegar, mejor dicho, entre 5 y 10 meses después de este evento. Y mientras tanto, Bitcoin se encuentra en un periodo de letargo, en un periodo correctivo que a toro pasado, suele ser la última corrección antes de la gran corrida alcista. De hecho, si vamos a ver todos los ciclos anteriores, una vez que Bitcoin ha salido después del halving de esta etapa de letargo o de este movimiento correctivo, nunca más se ha vuelto a testear el precio del halving del ciclo anterior. Por lo que os puedo decir que a un año vista, y es que yo no contemplo un horizonte temporal inferior a un año vista, no creo que tenga sentido hablar de bull run, hablar de alt season y estar pensando en los movimientos del corto plazo. Creo que son dos cosas totalmente diferentes que a la gente le cuesta muchísimo diferenciar. Pero si pensamos a un año vista, es altamente probable, bajo mi punto de vista, que puedo estar equivocado, que Bitcoin esté cotizando en 6 cifras. Y esto evidentemente puede tener un gran impacto en el sector de las altcoins. El retail, ¿qué pasa, no? Que, ya lo estáis viendo en las visitas de los canales de YouTube y en Twitter y en el interés en los canales de Telegram lo estáis viendo. El interés del retail está cuando el mercado sube. Cuando el mercado baja, se pira. Error. Cuando el mercado corrige, cuando el mercado está en una etapa de letargo, cuando el mercado está en una etapa correctiva dentro de un movimiento alcista de grado mayor, es ahí cuando más tenemos que prestar atención. Es ahí cuando más tenemos que estar encima del mercado. Y es que a estas alturas habrá mucha gente nueva que esté entrando que diga, pero a ver, espera, voy a buscar a ese creador de contenido, a ese youtuber que me dé la bola de cristal, que me dé la receta mágica para en 6 meses hacerme millonario, que no existe. Si vosotros pensáis, todos los nuevos, ¿no? Hostia, seguramente en algún punto habéis estado en ganancias importantes en este año con la cartera de altcoins, o no, quién sabe, dependiendo del punto en el que hayas entrado, ¿no? Pero vosotros pensáis que realmente existe algo que te lleva a jubilarte en 6 meses. No existe nada. El dinero no cae del cielo. Te puede tocar la lotería, pero no esperes que te toque a ti y que encima sea lo habitual en el mundo cripto. Para nada, estamos muy lejos de eso. Tú y nadie más que tú debe hacerse responsable de tus éxitos y tus fracasos dentro de este mercado y de cualquier otro. Y cuanto antes lo entendáis todos los nuevos, pues mucho más probable es que cometáis menos errores. Porque lo que está pasando con Bitcoin y cripto es muy loco, no sé si lo estáis viendo. Ahora Morgan Stanley ha solicitado a la SEC una petición para ofrecer exposición de Bitcoin a sus más de 15.000 brokers de Morgan Stanley a través de los fondos ETF de Bitcoin en Wall Street. Y probablemente IBIT, el ETF de BlackRock, sea uno de los principales beneficiados. ¿Sabéis por qué? Sí, efectivamente, porque BlackRock es uno de los principales accionistas de Morgan Stanley. Ya lo comentamos hace un tiempo y tiene pues cada vez más sentido lo que hablamos, ¿no? Primero empiezan a difamar Bitcoin a través de los años para alejarlo del retail. Luego se abren las puertas de Wall Street y con ellas empieza la monopolización de este activo por parte de las empresas que son dueñas de todo el mundo, para finalmente a través de la banca privada vendértelo a ti y decirte, hey, ahora sí que es seguro porque te lo estoy vendiendo yo. Esto es lo que va a ser. Entonces, si estamos perdidos en la velita del corto plazo, pues evidentemente van a hacer con nosotros lo que quieran. Pero si nosotros tenemos el punto de vista de largo plazo, es ahí donde la volatilidad, tanto al alza como a la baja, juega a nuestro favor. O por lo menos, a través de los años es como ha funcionado mejor. Hoy vamos a ver los puntos más interesantes de soporte para la corrección en la cual se encuentra Bitcoin ahora mismo. De hecho, ha llegado a un nivel muy importante el día de hoy en los 56.500. Hemos visto correcciones importantes en la mayoría de las altcoins. Algunas se están sorprendiendo el día de hoy, como por ejemplo HBAR subiendo a estas alturas. Me voy a callar porque es hablar y seguramente el mercado se da vuelta. A estas alturas subiendo más de un 4.5%, Saucer un 2.55% y Polkadot un 2.23%. Vamos a analizar también porque el día de hoy habla Jerome Powell y quizá tengamos algún tipo de volatilidad importante
importante en el mercado. Así que tenemos bastante tela que cortar el día de hoy, amigos. Darle like al vídeo, suscribiros al canal y vamos para allá. Bien, amigos, empezamos. En pantalla estáis viendo el ciclo alcista del año 2016-17 y en esta línea de color vertical roja tenemos el halving de ese ciclo, que fue la semana del 27 de junio del 16, ¿vale? Fijaos como justamente antes tuvimos un movimiento alcista en torno al 80% para luego tener una caída del 30%. Sí que es cierto que la semana del 1 de agosto tuvimos un mechazo a la baja, pero duró muy poquito. Eso es ruidos, volatilidad, limpieza de apalancados. La corrección fue en torno al 30% y actualmente la corrección es del 22%, ¿vale? No sabemos si estamos en un periodo correctivo tal y como sucedió en el ciclo del año 2016, pero si fuera así, interpretamos que las correcciones son positivas siempre y cuando tengamos una mentalidad de largo plazo. Imaginaos que estamos aquí peleándonos en esta vela semanal. ¿Qué está pasando? ¿Hasta dónde caeremos? ¿Qué está pasando? Que alguien me explique lo que está pasando. Y no tenemos la perspectiva de lo que vino después. Realmente, si nosotros entendemos que las correcciones fueron del 40%, una corrección. Luego tuvimos un movimiento alcista importante. Aquí tuvimos otra corrección del 36%. Luego tuvimos un movimiento alcista que vio nuevos máximos para tener luego una corrección en torno al 34%. Tuvimos un movimiento alcista ya bastante importante. Estábamos en pleno bull run alcista. Cada uno decide si centrarse en la velita del corto plazo o ver, oye, con el paso de los meses estamos llegando a niveles superiores. Estamos en una tendencia alcista de grado mayor. Si llevamos 7 meses seguidos subiendo un 200% y llevamos un mes correctivo, oye, pues quizás estamos corrigiendo el alza de los últimos 7 meses para reanudar en la segunda mitad de este año la tendencia alcista de grado mayor actual de Bitcoin. Es lo que yo pienso. El mercado alcista siguió y aquí tuvimos una nueva caída en torno al 41%. El mercado alcista siguió para arriba también y luego tuvimos una nueva caída en torno al 42%. Y el mercado alcista continuó con una nueva caída en torno al 30% hasta que finalizó el mercado. Pero fijaos que desde el halving hasta el máximo fue más de un 2800%, que esto es evidentemente un rendimiento que no cabe esperar ahora mismo por la capitalización de mercado que tiene Bitcoin, ¿vale? Pero al igual que la volatilidad es menor al alza, porque la capitalización de mercado es superior, también a la baja es menor. Ya no estamos viendo correcciones de entre el 30 y el 40%, estamos viendo correcciones de entre el 20 y el 25%, ¿no? Bien, fijaos, si nos vamos al siguiente ciclo, podéis ver en pantalla que aquí, claro, todo este movimiento de lo que sucedió en marzo del 20 con el bicho, pues ensució un poquito la realidad de la gráfica. Pero fijaos que justamente después del halving, Bitcoin entró en un periodo de letargo de unos 20 semanas aproximadamente, desde abril hasta octubre, para luego repuntar nada más y nada menos que un 500%. Y os garantizo que yo empecé a acumular de verdad por estos niveles de aquí y a mí me llegan a preguntar ahí, ¿Bitcoin va a cotizar en los 60? Digo, pero tú estás loco, tío, ¿cómo va a tener un movimiento alcista de esa envergadura? No podemos descartar que estemos en una situación bastante similar a cuando a mí me preguntaban, que nadie me lo hizo, pero bueno, si yo me lo hubiera preguntado en ese punto, Carlos, ¿crees que Bitcoin va a subir un 500-600%? Digo, ni de coña, tío, ojalá, ¿no? Y luego lo que vimos fueron auténticos despropósitos alcistas hasta que se culminó el tope del ciclo, tal y como pasó también en el tope del ciclo del año 2017. ¿Dónde nos encontramos ahora? Bueno, pues fijaos, vamos a quitar los mínimos. Nos encontramos ahora mismo con el halving que tuvo lugar la semana del 15 de abril, después de una subida muy importante, y si nosotros entendemos los retrocesos que hemos ido viendo en el activo, fijaos, bueno, voy a poner el RSI mejor. Fijaos, si nosotros cogemos los retrocesos que hemos ido viendo, este retroceso de aquí fue del 13%. Luego tuvimos un retroceso mayor que culminó esta corrección de onda plana del 20%, 20-22%. Aquí tuvimos una nueva corrección en torno a un 19%, 19-20%. Nueva corrección con la caída de agosto y los máximos, recordaréis, el juicio de XRP que gana la SEC, que luego se malinterpreta, limpieza de cortos en este caso para luego ir hacia abajo. Movimiento de un 21%. No, el sell the news de los ETF, que va a venir una corrección grande de en torno al 20%, 21, 22, lo que sea. Y ahora desde los máximos estamos con una caída del 22-23%. Es decir, ahora mismo, a día de hoy, llevamos una corrección proporcional a las caídas anteriores. ¿Qué cabe comentar? Que este alza es muy superior a las anteriores, por lo que cabe esperar también que las caídas puedan profundizar un poquito más. De hecho, si me voy a la gráfica mensual, aquí es donde más claro lo voy a ver. Fijaos, 7 meses consecutivos subiendo un 200%. Esto es una vela envolvente después de un movimiento muy extendido, por lo que probablemente ahora es que venga esa corrección de la que estamos hablando antes de reanudar la tendencia alcista de grado mayor en Bitcoin. Es lo que yo tengo en mi mente y por lo que me estoy moviendo dentro de mi portafolio, os digo de verdad.
Hace 1 o 2 semanas os comenté, estoy expuesto más o menos entre un 65-70%, pero cada mes voy teniendo más liquidez, ¿no? Ahora mismo estoy interpretando estas correcciones como puntos interesantes para acumular los activos que a mí me apetezcan. Os digo de verdad, muy activos como por ejemplo Pepe, ¿no? Que ¿quién me hubiera dicho a mí que quisiera acumularlos hace un tiempo? Por su buen comportamiento, si hay nuevos retrocesos del mercado, yo quiero incorporar en cartera. Y Pepe está muy lejos de los niveles de mínimos de inicios de este año, por ejemplo, ¿no? Bueno, esto teniendo una perspectiva de largo plazo. Ahora, ¿dónde voy yo? ¿Hacia dónde apunto? Yo apunto hacia esta línea vertical, que es la etapa de venta en la cual yo espero tomar profits, que es primer trimestre del 25, diciembre del 24. Desde aquí hasta aquí son 6 meses aproximadamente, que es justamente entre 5 y 10 meses. De hecho, la media es entre 7 y 8 meses. Cuando el halving tiene efecto en el precio de Bitcoin, vemos ese shock en la oferta y Bitcoin tiende a recuperar, bueno, a recuperar no, a llegar ese movimiento de descubrimiento de precios de nuevos máximos y nuevos máximos y nuevos máximos, como hemos ido viendo a lo largo del año, fijaos, de la historia. Movimiento de halving, máximos históricos, halving, máximos históricos, halving, máximos históricos. Y ahora dirá alguien, bueno, Carlos, pero es que esto no tiene por qué repetirse porque 3 muestras son muy pocas muestras. No te estoy hablando de las muestras, te estoy hablando de la naturaleza por la que está programada Bitcoin. Que la reducción de la recompensa a la mitad para los mineros suele generar este fenómeno como algo natural en el activo. Y que siempre que tiene un halving y se reajusta a este nivel de oferta y demanda, nunca en la historia se ha vuelto, en la corrección de mercado bajista del ciclo siguiente, a testear los niveles de precio del halving del ciclo anterior. ¿Será esta la primera vez que pase? Bueno, no lo podemos descartar, porque también es cierto que nunca se había testeado el máximo del ciclo anterior y con la corrección de este mercado bajista sucedió. Pero por el momento actual, lo que yo interpreto es que estamos en buenas zonas para interpretar como oportunidades si es que pensamos en el largo plazo. Fijaos, si nosotros nos vamos más a lo que está pasando en el corto plazo, ponemos la gráfica diaria en este caso, nos alejamos un poquito. ¿Qué tenemos aquí? Primero, lo que tenemos aquí abajo es el RSI de 14 periodos, que como estáis viendo, cada vez que hemos estado en niveles de sobreventa y han coincidido con que Bitcoin, en una de esas correcciones de las cuales hemos hablado antes, ha perdido el soporte principal, aquí colapso bancario, fin de semana, ¡pum!, movimiento de recuperación y es el gap que tenemos ahí en la CME. ¿Vale? Concretamente de marzo, cuando quebró Silicon Valley Bank, Silvergate Gap Bank, y una semana después quebró otro banco que no recuerdo cuál es. Bueno, fijaos, bien, interesante. Luego volvemos a niveles de sobrecompra, ¿vale? Llegamos a niveles de sobrecompra con la noticia del juicio de Ripple, esta recuperación, y luego tenemos la caída de agosto que llega a perder ligeramente el nivel de soporte de los $25.000. Bien, justamente aquí también tenemos el RSI en sobreventa. Y justamente fue el punto de inflexión de una corrección muy proporcional a las anteriores antes de un nuevo movimiento al alza. Tenemos movimiento al alza. Seguimos para bingo. ¿Qué tenemos? Un nivel de soporte establecido en el nivel de los 40.800. Testeamos, respeta. ¿Lo perdemos? Justamente cuando lo perdemos, niveles de RSI en sobreventa, y es una trampa de este nivel, tal y como ha pasado en las correcciones anteriores, antes de recuperarse con fuerza y buscar un nuevo tramo al alza. Ahora, ¿dónde nos encontramos? Ahora vamos ya al punto actual, ¿vale? Fijaos, hemos hecho un pequeño recap de los ciclos anteriores, pasando por gráfica mensual. Interpreto que estamos en buenas etapas para realizar acumulaciones, siempre y cuando tengas un horizonte temporal de un año mínimo, a un año vista. Si estás pensando en el corto plazo, tío, esto no es para ti, o vete al trading, ponte tu SL, tu TP y te olvidas de los movimientos de corto plazo porque estás asegurado si gana o si pierde, te sacan una pérdida máxima limitada. Pero si estás acumulando pensando en la palabra bull market, pensando en la palabra all season, probablemente si te está afectando los movimientos del corto plazo tengas que replantearte ciertas cosas, como por ejemplo que quizá estés más expuesto de la cuenta en ciertos activos, que quizá no tengas liquidez, que quizá se te haya ido la flapa y hayas generado un portafolio lleno de gemitas porque quieras pegar el pelotazo. Pero si tienes una portafolio equilibrado, si no te van a liquidar y si tienes un horizonte temporal de largo plazo junto a liquidez, que es como yo lo veo, recordaréis aquel vídeo de si estás en mi equipo, ponlo en la descripción, que era justamente lo que yo decía. No lo que pedía mi comunidad, sino el mensaje que estaba enviando para que si venían movimientos de caídas importantes que mi comunidad estuviera preparada, ¿verdad? Pues mucha gente dijo que estaba en mi equipo y probablemente todos aquellos ahora estaréis interpretando estos retrocesos como oportunidades de mercado, tal y como lo estoy haciendo yo, ¿vale? Y todos los que habéis pagado el pato, pues que sepáis que todos hemos pasado por ahí.
Bueno, vamos a la gráfica diaria porque ahora sí que ya podemos ampliar un poquito más a ver todo lo que está pasando. Tenemos al RSI en diario en niveles de sobreventa, hemos perdido el nivel de soporte de los 60.000 y no podemos descartar tener alguna recuperación como la que ya pasó en enero de este mismo año con la pérdida del nivel de soporte de los 40.800. Veremos si es así. Si no es así, ya os digo, con las alzas que llevamos no me extrañaría que fuéramos a buscar este bloquecito en niveles en torno a los 50.000 dólares en algún momento de este mes de mayo y que por estas zonas se generase una zona de mínimos. No sé si los mínimos va a ser el día de hoy, si vamos a tirar ya de una a estas zonas para generar una acumulación por estos niveles. Bueno, aquí me he ido un poquito, ¿no? Para generar una acumulación por estos niveles antes de una recuperación y consumir tiempo, varios meses por estos niveles, o si desde aquí vamos a recuperar ya el nivel de los 60.000, cosa que evidentemente generaría un fenómeno alcista importante. ¿Por qué? Porque tal y como hemos visto en los momentos correctivos anteriores, una vez que pasa esto, se tiende a atacar la parte alta del rango y a eliminar una gran cantidad de cortos que habrá por esos niveles, ¿vale? Fijaos que si llegamos a corregir hacia niveles de los 50.000 dólares, estaríamos hablando de una corrección en Bitcoin en torno al 30%, una corrección muy superior a la media desde inicios del 23, pero bueno, también es cierto que las subidas de estos últimos 7 meses han sido importantes. Ahora, si pasamos a la gráfica de 4 horas, ¿vale? Si pasamos a la gráfica de 4 horas, fijaos la estructura que estamos viendo ahora mismo. Si estáis en mi comunidad de Telegram, pues nada, ya el día de ayer lo estuvimos hablando, es una comunidad 100% gratuita, en el que os comenté el día de ayer y estos días que si perdíamos este nivel de los 61.000, 62.000, alta probabilidad no solo de atacar niveles de los 60.000, sino perderlos por la cantidad de veces que se habían tocado estos niveles e ir a buscar zonas en torno a los 57, 58.000 dólares. Esto lo comenté ayer antes de ver este movimiento y también lo actualicé en mi perfil de Twitter. En este caso, la probabilidad estadística ha estado a nuestro favor y, como en otras veces sí y en otras no, que aquí nadie tiene una bola de cristal, ¿no? Quien nos diga, no, te lo dije, ¿sí? Pues vale, cuando te equivoques, dímelo también, para saberlo, ¿no? Porque aquí parece que todo el mundo dice, no, es que, ves, te lo dije, 57.500, llegó, ya, pero ¿y si no vendes? O por ejemplo, ¿no? Que todo lo que ha pasado con HBAR, si no vendes, eres tonto. Si vendes, eres muy listo. Pero ¿qué pasa si vende y sigue subiendo? Que eres tonto. Entonces, fijaos que el prisma siempre depende del punto en el que lo mires. Y cada uno siempre va a contar sus batallitas ganadas, no sus batallitas perdidas. Aquí cuento lo mío. Cuando gano y cuando pierdo. Me da igual lo que piense la gente porque es mi dinero, lo gano con el sudor de mi frente y estoy gestionándolo con un horizonte temporal mucho más amplio que el corto plazo, ¿vale? Así que desde estos niveles, si vemos una recuperación en el precio de Bitcoin que lleve a recuperar el nivel del 60.000, alta probabilidad de visitar niveles en torno a los 62.000 dólares en primera instancia y desde aquí podríamos volver a visitar niveles de soporte de los 60 para ver si tiramos para arriba o no es suficiente. Pero ahora estamos en un punto muy clave que de perderlo probablemente nos dirigiríamos hacia zonas en torno a los 53.000, 50.000 dólares en no tardando mucho. Cuando digo no tardando mucho es que puede ser que lleguemos incluso este mismo mes de mayo o esta primera quincena. Si pasamos a ver lo que está haciendo HBAR, que como estáis viendo, pues sorprendentemente está teniendo una muy buena reacción por encima del nivel de los 0.10. Es un nivel de soporte muy importante que, como estáis viendo en pantalla, no hace falta ver la velita, simplemente quedaros con la gráfica. De hecho, si cogemos y lo ponemos en escala lineal, en gráfica de líneas, lo vamos a ver mucho mejor. Una zona de resistencia muy importante que la rompió. La intentó perder, falso escape a la baja, para luego, con este movimiento de noticia de HBAR, Archax y también BlackRock, recuperar de nuevo el nivel de los 0.10 y bajo mi punto de vista está teniendo una reacción bastante interesante el día de hoy a pesar de los retrocesos del mercado, ¿vale? Así que por mi parte, buen comportamiento de Hedera, que fijaos que si no hubiera tenido este pampeo con la noticia, no hubiera estado consumiendo varios días de retroceso mientras el mercado ha estado con este tipo de caídas, ¿vale? Así que hay que ver siempre la realidad del prisma. Por otro lado, Saucer Swap ataca estos niveles de mínimos. Cuando lo comentamos en el canal, pues tener en cuenta que estamos hablando de un Saucer por estos niveles. Así que desde estas zonas hasta los puntos actuales es un más 240%, a pesar de ver ya una caída desde los máximos del 60%. Y personalmente yo pienso que estamos atacando un nivel de soporte muy importante que se debería de aguantar. Si perdemos estos niveles, sí que es cierto que podríamos consumir
bastante más tiempo por debajo de estos máximos históricos y que el siguiente punto objetivo sería niveles de los 0.07. ¿Pienso que lo vamos a perder? Pues dependerá un poquito de lo que haga Bitcoin. Yo creo que si tenemos ese leñazo a la baja, vamos a estar varias semanas consolidando por los mismos niveles de precio, un mercado muy aburrido, el típico mercado que la gente se va, no quiere saber nada. Ya cuando me salte la notificación de Investing de que estoy en máximos históricos, volveré al mercado cripto, y son las mejores zonas para acumular bajo mi punto de vista. Ya os digo que no es consejo de inversión y puedo estar equivocado. Es lo que yo personalmente estoy haciendo. Por el momento, buen comportamiento del ecosistema de Hedera, que es uno de los pocos criptoactivos que se está desmarcando el día de hoy del retroceso de más de un 5.5% en Bitcoin. Ethereum, si vais a ver el último vídeo, recordaréis que estaba comentando que había una alta probabilidad de, si finalmente esto se estaba confirmando como resistencia, volver a un ataque a la zona de mínimos. Y ahora, después de perder todas estas zonitas de aquí, estamos en un punto muy interesante porque podríamos ver de nuevo una recuperación, y esto ayudaría evidentemente, o vendría de la mano de una recuperación también en el precio de Bitcoin, que ya os digo, estamos a unos $2.800 de los $60.000, ¿no? Si recuperamos ese nivel que ha sido el soporte de las últimas 4 o 5 semanas, se podría confirmar una trampa para osos del corto plazo y podríamos visitar niveles de los $70.000 incluso, no lo podemos descartar. Por lo tanto, las siguientes horas o los siguientes días nos va a dar mucha información de lo que cabe esperar en el mercado cripto, porque si cogemos, por ejemplo, la gráfica diaria, vemos como si esto fuera un movimiento de 5 ondas, tendríamos 1, 2, 3, 4, y ahora podría ser esta la onda número 5 antes de algún tipo de recuperación, que podríamos estar todo esto dentro de este rango y podría ser una reacumulación de varios meses antes de un nuevo movimiento alcista en general de todo el mercado para la última parte de este año. Si pasamos a la gráfica de Cardano, fijaos que en este caso ha perdido esta zona de mínimos. Evidentemente esto no es buena señal porque probablemente el siguiente movimiento de impulso sea para generar un máximo decreciente respecto al anterior, a partir del cual visitar esta zona de mínimos, pero estamos en unos niveles muy interesantes, ya con una sobreventa bastante importante, ciertas divergencias estamos viendo en el RSI, por lo que no me extrañaría que por estos niveles viéramos algún tipo de recuperación que como mínimo llevase a Cardano a niveles de los 0.5, 0.52. A pesar de las caídas de estos últimos días, tampoco estamos viendo un despilfarro en Cardano, la verdad. Comportamiento bastante aceptable. Y también muy aceptable el comportamiento de Polkadot, que no está perdiendo los mínimos de abril y sigue respetando el nivel de los 6.3 como nivel de soporte. 6.3, $6. Mientras esté por encima de estos niveles, pues bueno, no hay ningún tipo de problema en cuanto a estructura de grado mayor, porque fijaos que claramente hemos salido de toda esta estructura triangular, o como queramos llamarlo, este canal bajista, y ahora mismo estaríamos en esta onda 2 que os comenté en el vídeo de la Tier List para probablemente reanudar en algún punto de este año este movimiento. Si crees en Polkadot, si piensas que tiene un buen futuro, mejor comprar cuando estamos corrigiendo un movimiento que ha sacado al activo de una zona de mercado bajista, bajo mi punto de vista, ¿no? Vámonos con ICP, que también ya os digo que es uno de los comportamientos del sector que más me está gustando. Sigue dentro de esta estructura, ya veremos si de acumulación o de distribución, pero por ahora, con los mercados bajistas que estamos viendo estas últimas semanas, ni siquiera está en la parte baja, cosa que me da a pensar que si el mercado pega un leñazo a la baja fuerte, probablemente le lleve a niveles en torno a los 11.5, 10.8, pero que quizá por el nivel de soporte tan importante que es y lo bien que se está comportando sean zonas interesantes. Si pasamos a Kujira, por el momento no hemos roto la estructura bajista en diario, en gráfica diaria evidentemente. Eso pasaría por ver un Kujira por encima de los $2.5. Cuando veamos eso, probablemente este habrá sido el mínimo de este movimiento correctivo y veremos una recuperación bastante importante hacia los $3 y veremos qué tipo de figuras nos dibujan, ¿no? Pero si esto fuera así, pues aquí fijaos que tendríamos un doble suelo, que lo podríamos ejecutar al alza y soñar con niveles en torno a los $3.7, $3.8. Vamos sobre la marcha dibujando escenarios por si finalmente acaban sucediendo, que tengamos algún tipo de reacción previa ya premeditada, ¿no? Vámonos con este caso ORDS, que sí que es cierto, bueno, sí que es cierto, no, es cierto que se está pegando un leñazo importante, está volviendo a niveles de febrero de este año y en este caso, pues poco que comentar. Es importante también distribuir bien el portafolio por si finalmente hay activos más especulativos que no tienen un comportamiento como el que hubiéramos imaginado en un pasado, pues que no nos afecten del todo, ¿no? Hay mucha gente que se estará reventando a gemitas para pegar el pelotazo y probablemente ahora estén llevándose un golpe de realidad bastante importante. Fijaos que el comportamiento del ecosistema de Hedera ha sido bastante positivo a pesar de los retrocesos del mercado de estas últimas semanas. Tampoco podemos decir que es un drama, porque realmente ORDS
ha vuelto a niveles de febrero de este año, ¿vale? Ahora mismo, por todo la zona de acumulación que dejó por estos niveles, deberíamos de ver una reacción importante por estos niveles que lleva a visitar a ORDS como mínimo niveles en torno a los 0.13. Vámonos con Pepe, que está teniendo un muy buen comportamiento, la verdad, las cosas como son, sea una meme, sea un momo, sea un mimi, sea un mumu, sea un mama, da igual, está teniendo un muy buen comportamiento, está relativamente cerca de los máximos de este año, después de un movimiento alcista bastante potente de un 1000%, ¿no? Entonces, ¿te interesa acumular Pepe? A ti no sé, a mí probablemente sí que me interese. No, pero es que Pepe es un meme, es que no vale para nada. Que es que me da igual, si yo lo que miro es la gráfica, porque luego hay activos que tienen unos fundamentales de la hostia y llevan en el mismo nivel de precio que hace 7 años, ¿no? Yo prefiero evidentemente guiarme por la gráfica porque de la otra manera nos da la sensación que somos más listos que el mercado. Y en este caso la verdad que todo lo que sea acercarse Pepe a niveles de mínimos de abril, bajo mi punto de vista, voy a estar interpretándolo como zonas interesantes para realizar primeras acumulaciones. Si pasamos a ver el Total 3, pues fijaos que viéndolo todo en perspectiva, seguimos en una clara tendencia alcista. Esta es una zona de acumulación del mercado alcista anterior, previa al mercado alcista anterior. Probablemente estaríamos en una etapa bastante similar a esta ahora mismo. Y realmente lo que tenemos que ver es que esto es una acumulación de nada más y nada menos que de 590 días, por lo que esperaría que el movimiento alcista siguiente durase más de un año. Y hemos consumido tan solo 170 días, por lo que ahora estaríamos en una corrección de esta salida de la zona de acumulación, que no podemos incluso descartar llegar a niveles inferiores, pero seguiríamos dentro de una corrección de la primera onda de las 3 alcistas que deberíamos ver. Si nos pasamos a IBIT, que es el ETF de BlackRock en gráfica diaria, pues como estáis viendo, cerrando el gap que nos dejó el 26 de febrero con una clara bandera alcista debería ser, veremos, ¿no? Porque también con tantos gaps es un poco complicado analizar este gráfico. Y para finalizar vamos a analizar el SP500, que como estáis viendo no fue capaz de sostener los niveles de precio de los 5.130. Aquí nos dejó, fijaos, esta es toda la corrección, ¿verdad? Que estuvimos hablando de este hombro, cabeza a hombro. Y era muy importante ver lo que pasaba en este nivel que no fue capaz de sostener. Si hubiera sido capaz de sostener este nivel, el siguiente movimiento de impulso lo hubiera llevado al suelo del hombro cabeza a hombro, y esto nos hubiera dejado una perspectiva interesante porque el primer rebote hubiera confirmado esto como pullback, aunque luego sea para seguir bajando, ¿no? Pero por lo menos hay cierta fortaleza al alza. No ha sido así, no ha tenido fuerza para llegar a este nivel, y veremos hoy, después de las palabras de Powell, cuál es la reacción del SP500, que como estáis viendo pues está en una dinámica bastante similar a la que vimos desde julio hasta octubre del 23. Si realmente la dinámica fuera exactamente igual, fijaos que estaríamos hablando que aún le faltaría otro tramito al alza al SP500, pero bueno, que en definitivas cuentas podría estar dentro de esta corrección hasta julio, justamente hasta el tercer trimestre. Es donde yo pienso que esos 3-5 meses Bitcoin podría consumir tiempo por debajo de máximos históricos, corrigiendo el alza de ese 200% en 7 meses, cargando el muelle para reanudar en algún punto de finales de este año la tendencia alcista de grado mayor que lleva encima. Pasando a la plataforma de QuantFury, hace nada, escasos segundos acabo de abrir un posicionamiento en compras en niveles de precio de los $57.200. Recordaréis que, bueno, si me estáis siguiendo por Telegram mediante audios, os comenté que si no se respetaban los $61.500, $62.000, era altamente probable no solamente ir a visitar los 60.000, sino que también perderlos. Y una vez que perdemos este nivel, tenemos que fijarnos cuál es el siguiente nivel más importante de soporte, que es esta zona de aquí de las 8 de la tarde del 27 de febrero, justamente donde se ha frenado el activo con el mínimo del día de hoy. Entonces yo tengo el SL puesto en niveles de los 55.410 y lo que esperaría sería algún tipo de recuperación del nivel del 60.000. Si esto pasa, aquí lo que tendríamos es una figura bastante similar a la que hemos comentado antes en la sección de análisis técnico en Bitcoin, una trampa para osos que podría llevar a Bitcoin a un ataque a toda esta zona de anteriores suelos actuales techos, niveles de los 62.000, donde tengo puesto mi take profit. Ahora, si finalmente el mercado me pega un revolcón, pues en niveles de los 55.410 tengo mi pérdida máxima limitada al 1% de la cuenta. Entonces lo importante del trading es cuánto pierdes cuando pierdes y cuánto ganas cuando ganas. Gestionar bien el riesgo para en el largo plazo tener algún tipo de rentabilidad, ¿no? Luego están los super cracks que tienen rentabilidades superiores al 7-5% todos los meses y otros que nos movemos alrededor del 3% teniendo meses negativos, semanas buenas y semanas malas. Bueno, importante, mañana toda la comunidad de QuantFury tiene una cita con un directo. Hace ya tiempo que no hago un directo, me hace bastante ilusión, la verdad, no voy a descartar hacerlo en un futuro
de nuevo, pero en este caso mañana a las 5:30 de la tarde, en el listado de la formación que se os ha enviado ya por enviar la palabra formación a mi Instagram, ya tenéis ahí el enlace al directo del día de mañana. Es algo que comenté en el último vídeo, que si habéis hecho la tarea, pues ya tendréis probablemente el listado, o se os enviará las siguientes horas con la formación a vuestro correo, el correo con el que os habéis registrado en la plataforma de Quanfury, ¿vale? Si quieres tener acceso a este listado de vídeos donde doy unas bases sobre las cuales construir un sistema de trabajo a nivel de trading, lo único que tienes que hacer es descargarte la plataforma de Quanfury desde este código QR o desde el enlace que tienes en la descripción de este vídeo y enviarme la palabra formación a mi Instagram. Hay una persona de mi equipo, mediante unos pasos muy sencillos, te dirá cómo poder acceder a ella. Bueno amigos, vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre, mil gracias por el apoyo, mil gracias también por la paciencia, porque últimamente estoy bajando un poquito la cadencia de vídeos en el canal. Normalmente subía 3 a la semana, ahora subo 2, pero es que me está llevando muchos dolores de cabeza el nuevo formato, que si todo va bien estreno este lunes, ¿vale? Entonces a partir de la semana que viene subiremos a 4 vídeos a la semana, 2 de este formato, el del día de hoy, los miércoles y los domingos, pero los lunes y los jueves empezaremos con un nuevo formato que yo pienso que va a gustar bastante, sobre todo evidentemente si te interesa las noticias de este mundillo contadas desde una perspectiva mucho más dinámica y fresquita. Lo veréis el lunes. Pero bueno, igualmente espero que paséis un feliz lo que resta de semana y también un feliz fin de semana, y nos vemos el domingo en un siguiente vídeo. Perspectiva de largo plazo amigos, que es ahí donde se ha demostrado que se ven los mejores resultados. Un fuertísimo abrazo y muchas gracias por todo el apoyo. Chao comunidad.